Invitamos a todos a asistir a la Plaza Sereño el día viernes, a bailar un poco de plena y también a militar con Carolina, como dijo el compañero Javier, el artista Javier, para militar la presidencia de Carolina Cose. Bueno, ahora sí, ¿cómo están pasando? Bien, qué lindo, qué lindo. Vayan a comer torta frita, vayan a dar una vuelta por los stands que están preciosos. Y bueno, para continuar con la jornada de hoy, vamos a darle paso al compañero senador Oscar Andrade. ¿Está pronto? Vamos arriba, adelante, Oscar. Buenas. Anda, hola, anda. Buenas tardes. Yo creo que me bajo. Yo creo que me bajo. Sí, queda mejor. Queda mejor así. Yo se complica cuando lo... Claro, el que te arma el estrado armó el estrado, pero queda medio fiedo hacia arriba. ¡Qué momento, compañeros y compañeras! ¡Qué momento bárbaro! Yo a veces me voy lejos en tratar de trasladar el mensaje político. Y hoy no sabía si me iba a ir lejos hoy, pero lo digo uno de los economistas que está armando el espacio de pensamiento crítico, de ayudarnos a vincular eso de las ideas de la transformación con la fuerza social de la transformación, que en definitiva es la política, es eso, ¿no? Mucho más que las elecciones, es en esencia eso. Me dio una bandera de Artigas para que se la dé a Carolina ahora, me la prestó, ¿no? Entonces me obligó a hablar de Artigas, capaz estamos en junio, me obligó a que tenemos que hacer referencia a esa historia larga, y yo estoy insistiendo con que los militantes sociales, los luchadores, los y las luchadoras, los que ponemos un pedazo de nuestra vida al servicio de causas, a veces inmediata y a veces estratégica, a veces logramos que estas dialoguen las causas que tenemos al alcance de la mano, la lucha por el plato de lenteja, el desespero de la vecina que está en la olla para conseguir la leche en polvo para que el burino se acueste sin nada a la panza, con las luchas más largas, más estructurales, de entender las formas de dominación, las formas de organización de la economía, las formas de organización de la sociedad y la construcción de subjetividad, todo eso junto. Todo ese enorme desafío, que es enorme pero es apasionante a la vez. Es enorme pero nos hace latir el corazón más fuerte cuando logramos encauzar y conquistar con el pueblo organizado una sociedad distinta, mejoras, transformaciones. Yo vengo insistiendo que este año tenemos desafíos políticos y desafíos electorales. Los electorales están cantados. Están cantados. O sea, el último domingo de octubre precisamos tener, aunque sea un voto más que las fuerzas políticas que representan a los poderosos en Uruguay, que han representado siempre a los poderosos y que han estado siempre al servicio de los poderosos. Y ese último domingo de octubre, todos los votos valen igual. Pongamos un escenario que es un escenario aparte, que tengamos una candidata a la presidenta. El voto de Carolina va a valer lo mismo que el voto que convenzamos en el último minuto. Y está claro que las tareas electorales, ya vos podés tener la mirada filosófica más profunda del mundo, que si ese día no tenés lista, la quedás. Chao. La quedás. Si no tenés ese día transporte, si ese día no tenés delegados para que defiendan el voto, la quedás. Hay tareas que son electorales y tenés que distribuir las listas, tenés que organizarte políticamente, organizarte hasta para ir a convencer al que sabés que está indeciso, por H, B, Z, J, por miedo, por no sé qué. Todo eso juntos tenemos que hacer, electoral. Pero tenemos un puñado de desafíos que son políticos. El primero, yo creo que es el más importante de todos, es que todos tenemos que de alguna manera volver a mirar qué pasó en el Uruguay hace 20 años atrás. 20.
O sea, ¿qué fue lo que nos pasó el último domingo de octubre del año 2004? La noticia es que por primera y única vez el Frente Amplio logró conquistar el gobierno en primera vuelta. Uno puede a esa noticia colocarle que fue con una formulación larga: Frente Amplio, Encuentro Progresista, Nueva Mayoría. Acordarnos del single, acordarnos de esa gigantesca acto final. Acordarnos que los artistas, y está Pepe Vázquez acá, y emociona que esté Pepe Vázquez acá. Ayer me pasaban la imagen de Pepe, que tiene una voluntad enorme repartiendo lista en la puerta de la casa. Qué crack, qué crack, qué crack, qué crack, qué crack, qué enorme. ¿Cuánto tenemos que repicarlos con...? Bueno, pero los artistas todos arriba cantando a redoblar. Era una cosa increíble, se le piantaba un lagrimón. Tabaré, que estaba brillante. Había llegado a esa campaña con una luz increíble. Seguro, los abrazos. Te abrazabas con el que se te cruzara. Era la alegría desbordada. La emoción. A todos nos pasó un poco esa noche que te quedó un espacio para decir los que no pudieron verlo. Qué injusto. Qué injusto los que no pudieron verlo. Los y las que no pudieron verlo. Que militaron tanto esa causa, tanto. Desde los más renombrados. Sereñi llegó a la orilla. Increíble. A tantísimos y tantísimas, como decía el flaco Alfredo, compañeros almas. Que entregaron tanto. Entonces parece que nos hace muy bien a nuestra cabeza, a la piel, volver a pararnos en qué fue lo que pasó esa noche. Y quedándome corto, esa noche por lo menos se sintetizaron 150 años de lucha del pueblo, de los de abajo, 150 años por lo menos. Me quedo corto porque los inmigrantes que hicieron la huelga en Mina Corrales venían correteados de otras luchas y los tipógrafos que acá se organizaban en sindicato estaban inspirados en otros movimientos populares. Cuando la lucha social era casi clandestina, para ponerla arriba de la mesa, los que fundaron los primeros centros socialistas, las primeras formas de organización libertarias de trabajadores que se fundaron en Uruguay, el internacionalismo, ese que nos hace tanta falta, el vincular la política a la lucha de los oprimidos, que no nos sea indiferente nada, causa, desigualdad que anda en la vuelta, la abrazamos como propia e intentamos darle respuesta política y humana. Y pasa en primer lugar por no acostumbrarte a esa desigualdad, que no se naturalice, que no forme parte del paisaje. Y eso requiere rebeldía, que es una actitud política, profundamente política. El primer encuentro latinoamericano de estudiantes fue acá, en 1908. No tuvo la trascendencia de la reforma de Córdoba, pero es antecedente de la reforma de Córdoba, el mismo año en el que nos movilizamos frente a la embajada de la Argentina porque habían asesinado trabajadores el 1 de mayo. Toda esa larga historia fue la que se sintetizó el último domingo de octubre. Toda. La FEUSO funda las universidades populares. Yo ando medio preocupado que en algunos centros de concentración de estudiantes del interior tenemos centros de concentración de estudiantes del interior y no organización de estudiantes del interior. Me salen más canas todavía de cómo tenemos esa dificultad, y nos pasa. Ahora, cuando los estudiantes universitarios eran un puñadito, fundaron las universidades populares. Ahí estuvo Quijano, estuvo el Chiopo, dando clases fuera de hora de trabajo para los trabajadores, para los pobres, con la universidad de cara al pueblo, forjando una lógica que tenía que ver con esa reforma de Córdoba. Somos hijos de esa historia. Todo eso ganó el último domingo de octubre. La sindicalización rural, acá una plaza Las Pioneras, emblemas de las luchas contra las desigualdades de género. Doña Julia andaba sindicalizando trabajadores rurales, con cuarto de escuela terminado, del interior, mujer y comunista, todos los achaques. Cuando matan a Julia Escorino,
parte de la movilización de las colonias rusas en San Javier. Julia estaba ahí y siempre estuvo ahí. Y estuvo ahí siendo de las primeras legisladoras mujeres en el 42, y después primera senadora, y después con un rol destacadísimo en la creación del Instituto de Colonización, herramienta imprescindible para cualquier transformación agraria. Después no le dieron un mango a colonización. Pero esas luchas contra las desigualdades fueron las que ganaron el último domingo de octubre de hace 20 años. Uruguay fue el país donde por primera vez votaron las mujeres en América Latina. Es más, la primera mujer que vota era afro y pobre. Imagínate a los poderosos. En un plebiscito en Cerro Chato, en julio, 3 de julio creo, del 26. Va a ser 100 años ahora. Por esa particularidad geográfica que tiene Cerro Chato de estar en 3 departamentos, Durazno, Florida y 33. Hace un tiempo rescaté las crónicas del diario El País del día después del plebiscito. Te vieron que el diario El País no ha errado nunca. Tanto que es glorioso cuando el diario El País te golpea. Uno se siente como una condecoración. En la década del 30 había acusado a los comunistas no sé qué cosa, estuvo a favor de las dictaduras, de la venta de las empresas públicas. Bueno, el otro día de este plebiscito la editorial era contundente. Era una vergüenza que en Uruguay votaran las mujeres. Se había demostrado que estaban incapacitadas para votar. Y la crónica después dice cosas tales como: hubo mujeres que fueron más lejos y llegaron a votar sin consultar a su marido. Imagínense lo que es esto para los valores. Y abajo, situaciones más terribles de cuánto estaba naturalizado la violencia, que decían, bueno, por suerte, las parejas las golpeaban. ¿Por qué es bueno recordar esto? Porque a veces no tenemos en cuenta el punto de partida. Y no tener en cuenta el punto de partida de algunas luchas, solo guardamos con mucho cuidado una vieja plataforma de cuando se construía la Rambla. Piria construía la Rambla y los trabajadores de la construcción tenían una plataforma que en el punto 1 decía basta de maltratos físicos. Y en el punto 2 decía agua para tomar. Y a veces no tener en cuenta el resultado de las luchas lo que genera es que perdés la conciencia social de la lucha. Te hacen creer que estás siempre en el mismo lugar, que todo es en vano, que es lo mismo participar que no participar, organizarte que no organizarte, reclamar que no reclamar, que todo es lo mismo. Y ahí te tienen como la res esa de Guitarra Negra. Fue justo una actividad en la calle Guitarra Negra ahora, en la Coordinadora J, que vio la primera res de Guitarra Negra que iba derecho a que le diera un marronazo en la frente, pero ni se lo esquivaba. Nos necesitan así, como esa res, que andés resignado, esperando el marronazo en la frente sin siquiera esquivar el marronazo. La historia y la memoria y la cultura ayudan a entender, pero también ayudan a luchar y a organizarse. Hay una vieja perspectiva, bueno, esas historias todas tuvieron que ver la resistencia a la dictadura de Terra, con la izquierda separada, con las corrientes progresistas de los partidos tradicionales separadas. Se encontraban a veces en estas universidades populares, pero separadas, con la revuelta del Paso Morlán. Ahí estuvo Paco Spínola, se tendrá que ver la cultura. Estuvo Julio Castro, que después abrió una de las páginas más maravillosas del movimiento sindical cuando ese magisterio se metía en los pueblos más pobres, más tirados contra el piso del interior a alfabetizar. Y las crónicas dicen que las misiones sociopedagógicas eran bien recibidas, hasta que empezaron a denunciar las causas profundas de la desnutrición infantil, y ahí pasaron a ser comunistas que venían a llevar la guerra de clases al campo, que era una familia que estaba todo bien. Toda esa historia larga es la que se tradujo en el internacionalismo. Los primeros obreros que llegaron al Parlamento, Vivelli Gómez, después el Vasco Lazárraga. El Vasco, cuando llegó al Parlamento, era semianalfabeto, porque tenía tercero de escuela, sin terminar. Y con los años se había olvidado de escribir. Y volvió a escribir. Iba de mameluco. Ahora logró presentar un montón de proyectos con demandas obreras, y después de la dictadura de Terra se embarcó a luchar
y fue de los internacionalistas más destacados por la República Española, y no tenemos mucha memoria de eso. El flaco Alfredo, que aparte de ser un cantor extraordinario, era un poeta extraordinario, nos decía que hay olvidos que queman. Todo eso junto ganó esa noche de octubre. Todo eso junto acumulado ganó. La unidad de los trabajadores encontrando sindicatos de rama. El Obreros y Estudiantes del 58, donde junto con la reforma de autonomía y cogobierno se lograba leyes laborales, se conquistaban. El viejo Dámaso, que fue de los dirigentes sindicales más importantes que teníamos nosotros en la construcción y que murió pobre y viviendo en el Altillo del Zunca, siempre nos recordaba poner la foto del diario de cuando se conquistó el seguro de paro y la asignación familiar. Porque él estaba convencido que había muchos trabajadores que pensaban que eso lo daba el BPS de generosidad, y no era una conquista obrera, y se perdía la memoria, y había que tenerla. En ese 58, compañero, muere Virginia Salas, que fue la primera mujer afro que escribió 2 libros de poesía en toda América Latina, y que la expulsaban en Cerro Largo de los clubes porque intentaba entrar a los clubes donde no se dejaban entrar a los negros. Y hasta que Gabriela Mistral le empezó a dar para adelante con alguno de sus libros, la perseguían. Y la memoria la deja un poco por el costado. Esas luchas son las que triunfaron el último domingo de octubre. Todas. Las primeras formas de unidad de la izquierda. Jorge Mazaró me hacía acuerdo ahora que estamos próximos a cumplir 62 años de la 1001. En el 62 participamos de la selección y fue una elección rara porque tipo 4 de la mañana, 5, el último senador electo fue el nuestro, el único. Habían ganado los blancos de vuelta. Y cada tanto ganan los blancos, así nos va. El herrerismo gana. Porque la tradición blanca es otra cosa, Leandro Gómez es otra cosa. Es más, yo creo que parte de lo que quedó de los ejércitos artiguistas estaba en la defensa de Paysandú. Ahora, entró el ñato Enrique Rodríguez. Ya habíamos tenido a Julia de senadora. Pero en la formulación 1001, debutando a las 5 de la mañana, salieron los compañeros a festejar por 18 de julio, porque teníamos un senador de la República y habíamos chapado un edil por el interior, que una cosa increíble. El Tito de Pascua. Y en esas condiciones no bajamos la bandera. La campaña del 62 de la 1001 decía, con la 1001 Artigas volverá. Artigas volverá. Voy a contar una anécdota acá. Una anécdota. Del 63, ya que aquel me dio la bandera de Artigas, me la prestó creo, pero en el 63 son los 150 años de las intrusiones del año 13. Entonces se decide hacer el año de Artigas. Artigas para todo. Más bronce de Artigas, más monumento de Artigas, la medalla de Artigas. Artigas para acá, Artigas para allá. Ustedes saben que Artigas tuvo una extensa leyenda negra. Pero después fue tomado como un mito nacional sin ir mucho al ideario artiguista, sino la Artigas, allá, el general el prócer, así, ha separado su pueblo. Si algo no estuvo Artigas, nunca fue separado su pueblo. Está en un debate parlamentario que yo recomiendo el día que tengan tiempo para leer algo, porque este año tenemos poco tiempo porque estamos haciendo campaña, donde se decide, está la propuesta de hacer un libro con el ideario de Artigas. Y el ñato Enrique, que era obrero, pero que venía con la investigación historiográfica formidable de Lucía Sala, de la Torre y de Julio Rodríguez, que había ido a fondo en el sentido del pensamiento artiguista, ubica dentro de las ideas de Artigas una cosa que hoy parece elemental: las intrusiones del año 13, pero también el reglamento de tierra y el reparto de tierra, y a quién se expropiaba y a quién se repartía, y el negro Encarnación Benítez repartiendo tierra y sacándole al Puin, y al Puin mandando al Cabildo, y toda esa historia que no, otro día con más tiempo la contamos porque es apasionante. Entonces el debate parlamentario, cuando vieron que se venía eso, dijo: epa, Artigas, pero no tanto. Entonces se termina diciendo: no, pero primero se argumenta que en realidad el reglamento de tierra no se había aplicado nunca. De hecho, la investigación de Lucía Sala lo que muestra es que sí se aplicó, lo que nunca se reconoció. Hay un proceso de regularización de tierra, no me voy a quedar en Artigas, o me voy a quedar, pero no tanto, de fin del siglo XIX, donde todas las tierras que se habían entregado
valían. Las del virrey, las de la Cisplatina, todas valían, menos la de la revolución artiguista, porque era imperdonable que la Baja hubiera cuestionado el poder. Esas eran las que no se podían reconocer. Entonces, cuando la documentación era insalvable, que el reglamento había existido y se había repartido, y decían no, las ideas de Artigas, pero como estamos celebrando el año 13, las que tuvo hasta el 13 nomás. Las ideas, y terminan liquidando ahí las ideas de Artigas. Estaba bien eso de que Artigas volverá. Nosotros estamos, voy a ir más adelante, de vuelta al artiguismo, en el sentido de los más infelices serán los más privilegiados. ¿Cómo construyen esa política? ¿Cómo construye el oprimido una política donde esté en el centro las desigualdades? En todos los planos, en el trabajo, en la economía, en la cultura, en la vivienda, en el acceso a la tierra. ¿Cómo? Y ese es el desafío más importante que tenemos, de transformar eso en política. Pero bueno, América Latina, porque estamos dando la batalla en ese contexto, sería torpe olvidarlo. América Latina es la región más desigual porque hay intereses económicos para que sea así de desigual, y sea así de violenta, y sea así de segregada territorialmente, y sea así de saqueada en sus recursos naturales. Se inundó de dictaduras. Y Uruguay resistió políticamente la dictadura con Comité por las Libertades primero, mientras teníamos mártires estudiantiles en la calle, y después fundando esta herramienta maravillosa. Una vez se enoja con el Frente Amplio, cada 10 minutos más o menos, pero qué herramienta maravillosa que es el Frente Amplio. Qué herramienta maravillosa, porque tiene bases organizadas, que construye una cultura, una identidad, un programa, porque tenemos, compañeros y compañeras, una historia maravillosa. A veces tenemos que reconciliarnos nosotros mismos con esa historia. Historia plural pero profunda, definiciones que fueron claras. Y se funda el Frente Amplio. Yo a veces lo pongo como ejemplo porque hay compañeras a veces que se achican, y compañeras un poco, con lo desigual de la campaña. Es evidente que una campaña es desigual. Hay caras que las ves en todas las columnas altas, algunas por el piso, y hay caras igual. Hasta macaquito en 3D, todo hay, todo. Un montón de gurises que están repartiendo listas y te dicen por lo bajo. Yo estoy laburando, perdóname. Es muy desigual. De cada 100 segundos de televisión, 93 para la derecha, 7 para el Frente Amplio, 0 para Miluno. Y lo más probable es que lleguemos con 0 a octubre. Recién un rato le comentaba a Nicolás, porque claro, si va a pagar, ¿qué te va a dar? Mirá que a las 2 de la mañana vamos a tener una propaganda, es un grupo de WhatsApp, despiértense que capaz que tenemos... Bueno, ahí no va a ser la cancha. Ahora, ¿cómo fue la campaña del 71, compañero? Casi nos mata la Sereni. Asesinado a un botijita de 8 años en Rocha. Hubo un obrero de los frigoríficos también asesinado en una marcha por el cerro. Hubo como 60 locales que fueron bombardeados. Como 60 locales que fueron bombardeados y casas de compañeros que fueron bombardeados. La campaña, si ahora dura, porque año electoral es un año en el que sobre todo a nosotros nos crecen unos colmillos de medio metro y ¡ay, horrible! Y el miedo sigue rindiendo un poco. De todo lo que hablé, el cuco, mejora de salario, el cuco, defensa de la empresa pública, el cuco, el miedo. Pero la verdad, la del 71 fue... La sacaron del estadio. Íbamos a pervertir los niños, a llevarlos para Cuba, te iban a quedar con la gallina, no te des la gallina, algo te van a sacar. La campaña de odio desenfrenada. Pero además una campaña marcada, hoy lo podemos decir. A veces nos quieren criticar un editorial, está bien. El presidente de la República, en el ejercicio del Partido Colorado, pidiéndole a la dictadura brasilera que invada el Uruguay si ganaba el Frente Amplio. Señores, tengan un poquito de criterio. En la operación 30 horas y el ejército brasileño militarizado en la frontera. En esas condiciones hubo que hacer la campaña del 71. Entonces, esta campaña es difícil, es de visitante. Nunca fuimos locatarios. Nunca fuimos. Cuando perdimos no éramos locatarios y cuando ganamos tampoco fuimos locatarios. No puede ser esa la excusa, por eso hay que hacer como hace don Pepe Vázquez y como puedo poner una sillita y salir a repartir listas y a convencer gente, a hablar con el vecino y a organizar el tamaño de pueblo suficiente para una conquista popular el último domingo de octubre. Pero todo eso junto, la huelga general, el heroísmo de los trabajadores de volver a afiliarse a la CNT en medio de la dictadura o de los estudiantes universitarios de ganar la elección de la FEU en septiembre de ese año, en el mismo momento que se da el golpe de Estado en Chile.
en medio de la represión. Hace poco encontramos la identidad de Amelia, pero toda esa épica fue la que ganó el último domingo de octubre. Toda esa memoria, toda esa entrega y toda esa causa. Haber sido el Uruguay el único país de la historia que le gana un plebiscito a la dictadura en medio de la dictadura, a caballo de la lucha popular y la resistencia en el 80. El ir abriendo las puertas democráticas con mucho coraje. El 1 de mayo del 83, el Río Libertad, todo junto fue lo que ganó el último domingo de octubre. El no resignarse ante la impunidad y salir a juntar una tonelada de firmas para intentar enterrar la ley de impunidad, y fuimos derrotados, pero también la historia nos enseñó que las derrotas no son del todo, porque unos años más adelante, por 18 de julio, un 20 de mayo, volvimos a levantar las banderas con la fuerza que necesitan ser levantadas, esas banderas que no se van a bajar. Todo junto ganó. Ganó la defensa de las empresas públicas, que hoy es un bollo. Hasta los que están golpeando a las empresas públicas lo hacen diciendo que no quieren golpear las empresas públicas, pero en los 90 defender las empresas públicas eras un troglodita. Porque el pensamiento único en economía, porque el consenso de Washington, porque el mundo globalizado era un dinosaurio el que defendía las empresas públicas. Y defendimos las empresas públicas en el 92 y las volvimos a defender en el 2003, y cuando se intentaron los artículos 6.12 y 6.13 a principios del siglo este. La defensa de la Universidad de la República, estar con la lucha de los trabajadores. Nuestras banderas están siempre con la lucha de los trabajadores. Por eso, cuando se dan situaciones como la semana pasada, que apalean trabajadores en una marcha, no nos da igual. Y levantamos la voz, porque hay una historia atrás que nos impulsa a levantar la voz cuando hay abusos de esos, que deterioran. Todo eso ganó. Entonces, si todo eso ganó, compañero, todo eso junto fue lo que ganó, lo que conquistó el gobierno. No deberíamos, cuando hablamos del gobierno, pensar que hablamos de los gobernantes y listo. Porque ningún gobernante llegó ahí solo. Llegó a caballo de esa historia. Entonces es esa historia, esa lucha y esa conciencia la que logró que se fundara en Uruguay un hospital de ojos y que 100.000 uruguayos que estaban condenados a quedar ciegos por ser pobres pudieran ver. Es esa historia y esa lucha la que logró reinstalar los consejos de salario y lograr que en Uruguay durante 15 años seguidos hubiera mejora del salario real y que los trabajadores rurales tuvieran por primera vez en su recibo de sueldo horas extras. Es esa historia y esa lucha la que logró que hubiera ceibalita en los gurises de los barrios más pobres, o que se redujera la pobreza y la indigencia. Es esa historia y esa lucha, y tenemos que ser conscientes de eso. ¿Por qué? Porque si miramos el proceso de transformación democrática como un hijo no querido, como una cosa ajena de otro, empezamos a perder una de las batallas principales, que es la de la conciencia. Lula había ganado unos años antes. A mí siempre me emocionó mucho la historia de Lula. Por loco del Nordeste, pobre, metalúrgico, las huelgas de San Bernardo. Nada más, una vez fui a San Bernardo, donde se inició la huelga que llevó a Lula preso, y los metalúrgicos fueron a la comisaría a hacer una asamblea en la puerta, 10.000 metalúrgicos movilizados, nacidos de bien abajo, en Brasil, que sí. Porque viste que, ¿qué te dicen? No estamos preparados, eso nos dicen ahora. Uruguay estará preparado para ese salto mortal que de una mujer presidenta. ¡Ay, estará preparado! ¡Qué espantoso! Porque el miedo paraliza. La consigna que colocaron en Brasil fue: la esperanza venció al miedo. Un día tuvieron que pasar por muchas cosas hasta tener un obrero metalúrgico al frente, pero parte de los programas principales de Lula era el plan Hambre Cero, y puso al frente a Fray Beto. Y el plan venía siendo exitoso en los números. No me quiero pelear con lo... Es más, al contrario, quiero abrazarme mucho con la ciencia económica. Pero esto le decía a Lula: tener resultados en el sentido de la salida de gente de la pobreza, pero no estamos generando conciencia política. Y si no genera conciencia, el cambio no va a ser del todo. Termina yéndose Fray Beto, que fue amigo de Lula siempre, Cuando a Lula le hicieron una emboscada y lo metieron preso, era de los que estaba al lado. Y no todos estaban al lado, pero Fray Beto sí. Acá nos pasó un poco eso, que llegamos al gobierno y hubo todas estas transformaciones de la matriz energética, matriz de telecomunicaciones, bueno, es muy fácil de comparar. 15 años mejora de los salarios, ahora tuvimos 4 años rebaja el salario.
15 años mejora las jubilaciones, 4 años empeoramiento de las jubilaciones. Ampliación de la seguridad social con 150.000 personas que se pudieron jubilar, ahora te deterioran la seguridad social y un montón de gente va a quedar sin poder jubilarse. 15 años aumento del presupuesto educativo, 4 años recorte del presupuesto educativo. Es bastante clara la comparación, técnicamente, pero no quiere decir que sea clara políticamente. La conciencia política no siempre acompaña los datos de la realidad. Ya en la campaña pasada a veces te encontrabas en barrio que había barra que te decía, estoy peor que en el 2002. Y eso tiene que ver con que esa batalla la descuidamos por lo menos. Por lo menos. Y creo que el origen de descuidarla es que no logramos significar qué había pasado ese último domingo de octubre. Para ponernos esa historia al hombro. Esa construcción colectiva apasionante, plural, democrática. El llevar adelante esa tarea compleja pero apasionante que Sereñi legaba el 26 de marzo del 71 diciendo, con el Frente Amplio, el pueblo llega al gobierno. Y la construcción del pueblo gobernando es compleja. No alcanza con que tengas una ley que diga que los usuarios van a estar representados y después no tenés a los usuarios con un tamaño de representación profunda, democrática, masiva. No alcanza que tengas una buena ley de descentralización si después no tenés la descentralización como ejercicio democrático de la comunidad participando. Y parte de este lío es que descuidamos la batalla cultural. El neoliberalismo no era solo una estrategia de saqueo del capital contra el trabajo, era también eso. Era la formulación política necesaria para la articulación al mercado mundial de manera desigual y subordinada de nuestra economía, de nuestras economías latinoamericanas, pero era también una cultura profundamente individualista y profundamente consumista. El soy yo primero, yo segundo, yo tercero, yo cuarto. Y el si no tengo, no existo. En la Villa Felicidad, que todo el mundo sabe dónde es ahora, porque siempre pregunto, en la Villa Felicidad no teníamos nada. Pero alcanzaba que tuviera una guinda, uno de los gurises, 15 para cada lado, y hasta que diera el sol, estamos felices. Hoy si vas a un almacén con tu gurito, vas a decir, comprame algo, que algo. Los afectos es tener cosas. La identidad es tener cosas. La felicidad es tener cosas. Y es tener cosas mejores que las que tiene el otro. Me tengo que distinguir. Y si aquel tiene unos pares de zapatos mejores que los míos, ya me estoy amargado. Ya, entonces me endeudo y me embagallo y meto hora, doble laburo, triple laburo, el desespero por tratar de tener cosas enfermizo. Ya no con el otro, no en la comunidad. No en la identidad y la cultura del trabajo del barrio, sino en la identidad del consumo. Soy distinto, soy mejor. Y te encontrás en una sobremesa del paisano que te dice, nunca precisé a nadie. Todo lo tengo solo y se golpea el pecho como que fuera King Kong, arriba de la torre. Y vos mirás, este es un bicho. Primero que es difícil, ¿no? O sea que naciste solo, aprendiste solo a hablar, solo te curaste, solo aprendiste a leer, solo aprendiste en tu trabajo. ¿Quién se hace solo? Bueno, pero esa batalla, la de una subjetividad extraordinariamente individualista, la descuidamos. Y después quedábamos perplejos diciendo, pero ¿cómo si mejoró el salario no se lo reconocen a la conquista del pueblo y su gobierno y a las conquistas sindicales y a las no sé qué? Toda la historia nos enseñó también en la derrota electoral que no alcanza con resolver las cuestiones de la gestión. Son importantes las de la gestión, ¿cómo no van a ser? Es importante ganar el gobierno, para eso estamos. Pero la construcción de democracia en términos de relación de poder de los de abajo para quebrar desigualdades no se resuelve solo con las elecciones. Es una tarea apasionante y maravillosa, pero que requiere pueblo participando. Y lo aprendimos anteayer. Pues se trata de volver, pero no solo de volver. También de volver mejores. También de hacer esfuerzo por volver mejores. Un segundo aprendizaje que tuvimos desde el gobierno, bueno, atado con esto de la cultura, es el descuido de la militancia de base. Porque una cosa va atada con la otra. ¿Para qué es la militancia de base? Para la acción política permanente. Si no está clara la acción política permanente, bueno, entonces ¿a qué voy al comité? A conversar del mundo, nada más, o a transformar la historia. Parte de estos problemas de izquierda estuvo también con la relación con los movimientos sociales. A ver,
Hay sectores que están jugados por un lado. No van a encontrar un poderoso indeciso en Uruguay. Sacate con peine fino. Los dueños del poder económico, del poder mediático, del poder financiero no están en la franja de la indecisión. Están jugados para quien los benefició a cara de perro. A cara de perro. En las medidas económicas, en las medidas jurídicas, en la entrega del puerto, en la ley de medios. A cara de perro. Hasta en las medidas antitabaco. Los poderosos juegan en la dirección. En el debilitamiento del presupuesto para la educación y la salud, terminado en Casa de Galicia. O sea, mirá, los poderosos están por un lado. Por eso pasa que teniendo el atraso cambiario más grande del siglo, los tractores están en los garajes. Y no está el movimiento en la calle diciendo rentabilidad o muerte, y que no está. Y nosotros ahí también tenemos una digresión que está en nuestro programa. Nuestro programa está a favor de cerca de 30.000 productores familiares. Está a favor porque quiere poner a colonización con mucha más fuerza, está a favor por la Dirección de Desarrollo Rural, está a favor porque precisamos desde ahí encarar una estrategia que tenga que ver con la transición agroecológica, está a favor porque tiene que ver con la soberanía alimentaria, está a favor porque a muchos de ellos lo tienen recontra rematado con los arrendamientos, está a favor. Pero que esté a favor el programa no es igual a que tengamos la conciencia política de ese sector pastelado, de una tarea de la política, resolverlo. No para que nos voten, capaz que no nos votan, pero mañana, para llevar adelante el programa, los vamos a precisar. Y eso tiene tensión con otros sectores que están especulando en el agro a cara de perro y que si pueden se los tragan, porque están esas tensiones. Entonces nos enseñó, y yo creo que acá tenemos un segundo desafío, que creo que está bueno planteárnoslo, en el sentido de pensar con cabeza propia, intentar hacer el esfuerzo de que no piensen por nosotros. Miren, hay una moda media intelectual que dice esto, dice, bueno, hay un 30-35% de los uruguayos que está decidido que va a votar al frente, otro más o menos que está decidido que va a votar la coalición de derecha, y entre medio está el centro. El centro, claro, es el centro. Y entonces te recomiendan que está en medio del centro, uno tendría que abandonar sus ideas para ir a ideas mucho menos decididas y que ahí sí podés tener el éxito electoral. Y en esta de la sociedad del éxito y la derrota, ¿qué éxito electoral? Entonces no vayas a decir, casi que tenés que desdibujar el programa. No te lo dicen tan grosero, pero más o menos. Cualquiera que milite, compadre. O sea, que milite, que no esté con la cabeza entre un tupper. O sea, que vaya a una asamblea, vaya a un barrio, vaya a una barriada, converse con la gente, se encuentra que los sectores que no tienen decidido el voto es porque están alejados de la política. Porque entienden que la política no tiene que ver con su vida, pero no están alejados de los problemas de la política, porque los viven. El año pasado una maestra me decía en una reunión de vecinos, de estos que estaban sin saber qué hacer, me decía, al final a mí la política nunca me dio a comer. Y eso lo decía una maestra que hacía 3 años le veían bajando el sueldo, y es culpa nuestra, de la izquierda, que no fue clara en explicar que eso tiene que ver con una decisión política. Entonces no es cierto que logramos superar esta desconfianza en la política debilitando nuestra propuesta, porque esa desconfianza en la política tiene que ver con que no se ha resuelto el tema de la pobreza infantil, se ha agravado, y tenés un programa para comprometerte a resolverlo. ¿Cómo vas a esconder el programa? Que no se han resuelto los problemas de la ciencia y la tecnología, al contrario, se han agravado, has quedado más atrás. ¿Cómo vas a esconder que tenés un programa que plantea resolver los problemas de la ciencia y la tecnología? No solo no se ha avanzado en derechos laborales, se han recortado. Caso más claro, el Fondo de Insolvencia, que arrancó con Casa Galicia, pero Central Lanera ahora está en la misma, y los trabajadores de la Conducta de Balsa están en la misma. O sea, se han recortado. ¿Cómo vas a esconder que tu programa defiende los derechos de los trabajadores, defiende las empresas públicas, defiende la diversificación productiva y lo defiende con un sentido de justicia social? No te aleja de los indecisos, te acerca a los indecisos, acercar la política a los dramas a la gente. Y ese es un debate profundo que tenemos que dar, que es político, no es electoral. Entonces, ¿cómo articulamos las cuestiones de la política con la elección? Es como estamos jugando. En el sentido de invitar a un debate profundo y tratar de que no piensen con nosotros, por nosotros. Carolina decía en el acto de lanzamiento en Villa Española, no hubiéramos llegado tanto y tan lejos si hubiéramos quedado perplejos esperando que las encuestas definieran por nosotros qué hacer. No, luchador por los cambios, lo que se pregunta es una injusticia y cómo enfrentarla.
y cómo lograr salir de esa injusticia, y cómo lograr que esa conquista te permita otras conquistas. Entonces, compañeros, estamos en un momento apasionante, además, porque los 4 escenarios están abiertos, los 4. Sería subestimar a la derecha pensar que no existe la posibilidad de que la derecha se sostenga en el gobierno. Es más, estaríamos fortaleciendo esa posibilidad si el mensaje que diéramos es: ya está ganado el partido, queden tranquilos. No, este año esa posibilidad está abierta y sería dolorosísima. Dolorosísima porque la derecha demostró ser tremendamente desigual, demostró entrega de soberanía a cara de perro, pero además demostró recorte democrático, recorte de derechos democráticos. Empezó persiguiendo docentes, sumariando docentes a lo loco, gente de San José que salió con un cartel afuera del liceo, fuera de hora de trabajo, con un cartel que decía, no decía viva el Boca, decía no a la reforma. Y la directora que lo sumarea llevó a toda su clase a un acto de la calle en la campaña. No puede ser más cínico. Hay espacio para un poco más de cinismo. Y siguió de largo el deterioro democrático con amparar en los fueros un senador que estaba investigado por la justicia por ocultar información de crímenes de lesa humanidad. Y siguió el deterioro democrático con los derechos laborales. Y siguió con los ataques a fiscalía y con espionaje en democracia, a senadores, a dirigentes sindicales. A gurises del Liceo 41. Yo estoy viviendo en el Cerrito, cerca del liceo. Y estamos armándonos como podemos a ver si logramos 70 viandas para que coman. Porque lo que tenés que 4 cada 10 gurises ahí está pasando hambre. Y esto le hacen espionaje, pero tendrán un poco de vergüenza. Eso es deterioro democrático. Institucional, uno atrás de otro. Y casos de corrupción, que como tengo otro dato ahora, no voy a poder decirlo porque tendría que amanecer acá. Pero la verdad, es como para que pase la calle Red y diga, mucho. Señores, todo eso junto está abierto a que pueda pasar. Entonces tenemos que tener la rebeldía suficiente para enfrentar, y la organización, y la claridad, y la propuesta, y la iniciativa, y el espíritu unitario. Por eso nos duele tanto cuando se patea para adentro. Porque parece que no nos damos cuenta que estamos defendiendo una historia de 150 años de lucha y nos quedan pocas semanas para defender esa historia de 150 años de lucha. No es momento de patear para adentro. No es un problema de cálculo corto electoral. No, es un problema de ser consciente del tamaño del desafío. Por eso nuestra campaña de punta a punta no va a apuntar para adentro. De ninguna manera va a apuntar para adentro, porque no merecen nuestros compañeros y compañeras almas que trajeron el barco hasta acá que apuntemos para adentro. Pero ese escenario es un escenario que está abierto. El otro escenario es un escenario donde el Frente Amplio logre ganar, logremos conquistar con el pueblo uruguayo el gobierno en una segunda vuelta sin mayoría parlamentaria. Y bueno, es evidente que es mejor que esto. Pero no es lo mejor para defender el programa, no tener los votos para sacar las leyes que necesitamos para ensanchar, ni va a votar un presupuesto. Va a ser más complicado. Y ese escenario tampoco está descartado. También tenemos la posibilidad de ganar en una segunda vuelta con mayoría parlamentaria, y ahí uno se pone un poco más contento. Porque tendrías una posibilidad de respaldo político a que si te quieren sabotear el programa, bueno, tenés una mayoría parlamentaria para darle para adelante a los problemas principales del Uruguay. Y también está abierto el escenario, compañeros, que como hace 20 años ganemos en primera vuelta el último domingo de octubre. O sea, el pueblo uruguayo, con su herramienta que es el Frente Amplio, logre conquistar en primera vuelta. Y además está abierto el escenario de que esa conquista el mundo la mire, porque sea una mujer la que sea presidenta de la República esa noche y que tenga la banda. Y nosotros estamos reivindicando que es porque sea una mujer. No pasa solo por ahí. Tiene que ver con un conjunto de condiciones que queremos discutir con la gente. Decir, bueno, a ver, de los desafíos que tiene el programa del FA, uno es la transformación, la diversificación de la matriz productiva, y que no sea el mercado suelto, porque el mercado suelto produce unas desigualdades brutales y una concentración de poder brutales. Que el Estado participe y la política participe y los trabajadores participen, dice el programa del FA. Lo dice con mucha claridad.
y que la academia participe y que las empresas públicas participen. Y Carolina tiene en la espalda, no tiene que demostrar para adelante, haber agarrado una empresa pública que estaba media maltrecha como Antel y ponerla a la cabeza de América Latina en transformaciones profundas. Y hacerlo con sentido nacional. Porque si el mercado tenía que desparramar la fibra óptica, la verdad, allá en los pagos más alejados, que es en broma, no es negocio. Pero tiene que ver con un sentido de sensibilidad social. Porque en otro drama que va a tener que hacer el gobierno del FA, que es enfrentar, miren, nos hablan de la violencia. Y tenés 4 cada 10 gurises mal papeados en escuelas y liceos públicos, y 1 cada 10 con inseguridad alimentaria severa. Y los oficios judiciales de INAU saltaron de 24.000 a 56.000. Y se triplicaron las reiteraciones. Es un espanto. Gurí pobre, más pobreza. Hace poco salió los microdatos del INE, que 8 de cada 10 hogares están peor que en el 2019. Solo el 20% más rico está mejor. ¿No? Y una lógica de para dónde rumbea la orientación económica, profundizar la desigualdad y que la aceptes como natural. En esa vieja teoría de que cuando crezca mucho, algo va a caer. Y crece, y crece, y crece, y crece, y se polariza cada vez más espantoso si no hay lucha y acción política. Pues bueno, tengo que precisar una transformación democrática del Estado para colocar una consigna central. No más niños con hambre en Uruguay. No tiene gollete que un país que produce alimentos para 30 millones de paisanos tenga gurises mal paviados. Y eso requiere transformación democrática. Y en la campaña pasada, cuando impulsábamos a Carolina para la intendencia, parte de la orientación por la cual luchar tenía que ver con llegar a 35 barrios con el plan ABC. ¿Y qué hicieron esto? No, maltrataron el presupuesto, recortaron el fondo metropolitano, que son como 100 millones, y no te votaron el fideicomiso. Para recortarte otros 100 millones, 200 de los 500 millones que tenés para invertir te recortaron. Te dejaron medio contra el piso en los recursos. Y en vez de 35 barrios, llegamos a 61 barrios con la Intendencia de Montevideo. Y no hacemos discurso de la descentralización, sino que se aumentó los recursos para la descentralización. Y se atienden más personas en las policlínicas barriales que las que se atendían. Y en otro tema que es estratégico del programa del FA, que es la vivienda y es la reforma urbana, y es esa necesidad de que los sectores medio y medio bajo tengan derecho a la ciudad, no los hagan vivir a 3 horas de todo. Y tengas que tomarte 3 horas para llegar, 3 horas para volver, 3 horas para la cultura, te segreguen, porque eso también genera violencia. Este periodo de la Intendencia de Montevideo va a terminar como el periodo de la Intendencia de Montevideo con mayor cantidad de entrega de cartera de tierras a cooperativa, muchas de ellas en zona céntrica. Entonces también nos apoyamos en con qué sensibilidad, y tampoco le tembló la mano cuando hubo que discutir que la inmensa mayoría de los montevideanos pagara menos para que el poquito que tiene más pague más. No fue algo descartado como parte de una política que tiene mucha relación con los enormes desafíos que vamos a hacer. ¿Lo va a hacer Carolina sola? Claro que no. Claro que no. Los cambios, si son de un sentido popular, necesitan que el pueblo los protagonice. Y termino con una reflexión. Hay parte de la batalla esta de las ideas que hay que dar. Esto de relacionar la política a la lucha por la dignidad humana, a la lucha por no enfermos sin remedio. La semana pasada murió en un ranchito cotanero un bebito de 1 año. Tenemos miles de casas vacías. ¿Cómo? ¿Cómo nos puede parecer bien? ¿Cómo no le podemos buscar una vuelta que construya un piso mínimo de dignidad? ¿Cómo nos pueden hacer retroceder tanto? Entonces, hay una vieja referencia conceptual muy espesa de José Martí, que era un poeta y un revolucionario y que andaba en los centros de trabajo leyendo poesía. Yo cuando ahora en el homenaje que le hicimos a don Atahualpa Modesto en el Senado, de cómo Atahualpa andaba por las obras leyendo poesía, decía que ¿cuántos gigantes hay en la espalda? Martí decía: hay felicidad en el deber aunque no lo parezca. Qué fantástico.
Nosotros tenemos que recuperar esa perspectiva política y ética, porque muchas veces nos achatan, nos acorralan, te hacen creer que es inútil todo. Y a veces escuchás compañeros y compañeras que repican del tiempo que perdí en el comité, en la militancia, en la cooperativa. ¿Y qué tiempo más ganado que ese? ¿Cómo va a ser en vano? ¿Qué cosa fue en vano? ¿Cuál de nuestras construcciones fue en vano? Al contrario, eso es un orgullo haber generado un gobierno luchado por el pueblo y conquistado por el pueblo que logró lo que logró. En mejora de derechos, en mejora de salario, en mejora de democracia, en mejora de presupuesto educativo, en atención a la desigualdad. Hace unas semanas festejábamos con los compañeros de la construcción los 10 años de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial que se votó en el 2014. Y no estábamos festejando la ley. Celebramos que ahora muere la mitad de trabajadores víctimas de siniestro mortal. ¿Qué es más importante? ¿Comprarte un par de zapatos? O sea, tener un celular nuevo. O ser capaz de construir con tu pueblo espacios de democracia y de dignidad éticos, políticos, que permitan, como impulsó Artigas una vez, que los más infelices sean los más privilegiados. Tenemos la posibilidad a la vuelta de la esquina de hacer historia. Y tenemos lo mejor de este lado, que es un acumulado de lucha, de conciencia popular para dar batalla. Vamos arriba, compañeros y compañeras, a reventar las urnas el 30, a reventar las urnas el último domingo de octubre. ¡Salud!